Mi nombre es Ernesto Castro. Es un placer participar en estas terceras jornadas de análisis crítico del especismo. El tema del que voy a hablar es la estética más allá de la especie, que evidentemente es una referencia al blog de Óscar Horta. Cuando me propusieron hablar de estética y antiespecismo, en un primer momento pensé que lo que se esperaba de mí era que anticipara o que ampliara una clase que yo di en la asignatura de Historia de las Ideas Estéticas y el Pensamiento 1 en esta misma facultad, en la carrera de Historia del Arte, titulada ¿Existen las artes no humanas? En esa clase, que yo creo que es la tercera o cuarta de un conjunto de 28, mi pretensión era convencer a los alumnos de Historia del Arte acerca de la existencia de unas artes y una cultura animales. A mi juicio, como la función del filósofo no consiste en dar discursos edificantes, sino más bien destruir los mitos, en una clase previa titulada ¿Qué es el arte?, intenté destruir varios mitos, entre ellos buena parte de los prejuicios que tienen los historiadores del arte hacia las artes contemporáneas, considerando lo que son pseudoarte o arte basura o arte entregado al espectáculo. Y uno de los también mitos que quería destruir pues era este, ¿no? De que el hecho de que la cultura es algo específico de la especie humana. Para, digamos, destruir ese mito mediante un procedimiento socrático, lo único que hice fue llevarles a una contradicción habiendo asumido determinadas premisas. Bien, entonces les obligué, o les pedí en un primer momento que levantaran la mano los que, estando en la sala, creían que esta imagen que está en pantalla, la Sagrada Familia de Barcelona, era una obra de arte y que, por lo tanto, pertenecía al reino de los artefactos de la cultura. Evidentemente lo levantó la mano todo el mundo, entonces les obligué o les pedí que levantase la mano quien creía que un termitero pues se trataba también de una obra de arte arquitectónica y por lo tanto un artefacto cultural de las termitas. Evidentemente no levantó la mano nadie, salvo un despistado. La pregunta que yo les planteé de manera muy rápida es ¿por qué motivo la Sagrada Familia es una obra de arte, un artefacto cultural, y el termitero no, cuando medido a escala lo que construyen las termitas es como si los seres humanos construyeran rascacielos de 1000 metros. Como he sabido, el primer rascacielos que va a rebasar esa cota se está construyendo ahora mismo en Basora, Irak. Bueno, yo creo que a un público antiespecista, como presupongo que es el que tengo hoy delante, no hay que convencerle de que es una suerte de especismo pues intentar restringir el campo de la cultura a la especie humana, así que quisiera repetir este pequeño test, pero con unos ejemplos un poco diversos. Así que, por favor, si alguien pudiera levantar la mano, ¿quiénes de los que están en esta sala creen que un combate de esgrima es una suerte de arte o deporte, pero que, sea como fuere, pertenece al ámbito de la cultura? Prácticamente todos, o la mitad más o menos. ¿Cuántos creen que una lucha entre machos alfa de la especie de ciervo rojo se trata también de una suerte de competición, arte o cultura y que por lo tanto tiene algún tipo de relación con algo así llamado como la cultura de los ciervos? Que levanten la mano. Está solo, bueno, más o menos también la mitad del público. Bien, la contradicción a la que quiero llevaros es muy sencilla. Supongo que nadie levantará la mano, muy pocos levantarán la mano, cuando les pregunte si esto se considera cultura. La tauromaquia es un arte, un deporte y pertenece al ámbito de la cultura. ¿Por qué motivo la mayor parte de la gente que levantó la mano en los casos previos, en los que había una competición o enfrentamiento entre dos miembros de la misma especie, no levantarían la mano en un caso como el de la fiesta nacional, en el que se produce un enfrentamiento o competición deportiva entre dos miembros de distintas especies? Bien, uno podría argumentar que la diferencia de la esgrima respecto de la lucha de ciervos y la tauromaquia es que en estos dos últimos casos, en la lucha de ciervos y en la tauromaquia, hay alguien que sale dañado e incluso muerto, ¿no? Los ciervos y el toro, y en ocasiones también el torero. Mientras que en el primer caso, el caso de la esgrima, pues la violencia es puramente simbólica. Pero si cambiáramos el ejemplo de la esgrima por el del boxeo, que es un deporte en el que la gente también sale dañada y en ocasiones muerta, ¿el boxeo sería por ese motivo menos deportivo y menos cultural que la esgrima? Ante esta réplica, alguien podría argumentar que la diferencia esencial entre la esgrima y el boxeo respecto de la lucha de ciervos y la tauromaquia es que en los primeros casos nos encontramos con dos seres humanos que libremente participan
de una actividad que les puede dañar o no, esto es, toman la decisión de participar de esa actividad dañina, peligrosa y en ocasiones mortal, y sería una forma de paternalismo no permitirles realizar esa actividad, como si alguien quiere pues, iniciar una sesión de sadomasoquismo. ¿Bien? Sería una suerte de mojigatería no reconocer además el estatus de cultura de la esgrima, el boxeo o el famoso arte de los nudos en la cultura japonesa, ¿bien? Donde la gente se ata y se desata. Mientras que en el caso de la lucha entre ciervos, no estamos hablando de individuos libres, sino que se trata de individuos que están obedeciendo, mal que bien, a una suerte de instinto. Mientras que en el caso de la tauromaquia, solo se puede predicar del torero la libertad y la voluntad y casi la profesión de acudir a la plaza. Aquí nos metemos de lleno con esta distinción o con este argumento, a saber que la diferencia específica entre la esgrima, una lucha entre ciervos y la tauromaquia es la libertad. Nos metemos en un problema filosófico de primer orden, a saber, el problema del libre arbitrio. Para no aburriros con esta cuestión, yo simplemente quisiera formular mi posición materialista de la manera más violenta posible y espero persuasiva para el público, supongo antiespecista, ante el que me encuentro, a saber, ¿acaso no se trata de una forma de especismo y de espiritualismo el pensar que los seres humanos somos libres de actuar y los animales no, cuando desde una perspectiva antiespecista y materialista, en ambos casos, nuestra acción está determinada por causas previas de manera unívoca, como los deseos o nuestras creencias? Bien. O sea, que tan libre es el torero de elegir su profesión como los ciervos de obedecer su instinto. Desde una perspectiva materialista, aunque no conozcamos las causas últimas que llevan a una persona a elegir una determinada profesión, debe haberlas, porque lo contrario sería entregarse a una suerte de espiritualismo donde, en la medida en que los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, se parecen a los animales más que su carácter corporal y tienen libre arbitrio precisamente porque no son animales. ¿Bien? Como partimos de la presunción de que los seres humanos son animales y están determinados materialmente, no cabe sino concluir que el concepto de libre arbitrio no se puede utilizar para hablar en términos morales. Si queremos hacer metafísica y ontología, me parece muy bien que hablaremos en términos de libre arbitrio, pero si queremos establecer la diferencia específica que hace que algo sea cultura o no sea cultura, o que algo sea moral o inmoral, no podemos acudir a entidades tan metafísicas como esto del libre arbitrio. Bien, independientemente de si creemos que el libre arbitrio es una ficción o no, yo desde luego lo creo, todos estaremos de acuerdo en que en la esgrima, el boxeo y la lucha entre ciervos, los individuos están siguiendo determinadas creencias y deseos y hay una suerte de equidad o de justicia poética. ¿Bien? Mientras que en la tauromaquia, por así decir, las creencias y los deseos del toro están subordinados, incluso cancelados, por una estructura institucional que va desde la crianza hasta la muerte, ¿bien? Donde, insisto, pues las creencias, apetencias, deseos, etcétera, que puede tener ese toro, no solamente están subordinados, sino que están absolutamente negados, porque el fin existencial por el que ha sido criado ese toro desde su primer día de nacimiento ha sido precisamente para sufrir, y presuponemos aquí, evidentemente, una concepción más o menos hedonista del bien. Esto es, no existe moralidad y no existe bien y mal sin la facultad o el atributo trascendental de la capacidad de experimentar placer y displacer. ¿Bien? No hay moralidad respecto a los árboles o las plantas porque no tienen esa facultad o atributo que es la experiencia fenomenológica del placer y del displacer. ¿Bien? Esta subordinación y cancelación de las creencias o de los deseos del toro respecto de la institución de la tauromaquia se parece mucho a lo que de hecho sucede en la tortura, donde los intereses que tiene el individuo en seguir vivo y en dejar de experimentar sufrimiento se subordinan a funciones como extraer la información, etc. De ahí el lema, que no solamente es interesante porque rime, sino porque tiene profundidad filosófica: la tortura no es cultura, que es la imagen que tenéis en pantalla. Bien, en realidad esta conferencia lo único que tiene como objetivo, este es el título secreto de la conferencia, os he traído aquí un poco engañados, el título secreto de la conferencia es ¿la tortura es cultura?, entre interrogantes, ¿bien? Y lo que voy a intentar convenceros es que hay determinado concepto filosófico de cultura y de tortura, del cual se puede predicar que efectivamente la tortura es cultura, pero que en otro sentido de cultura que voy a definir más adelante, se puede decir que la tortura no lo es. Bien, vamos adelante definiendo, pero rigurosamente, sin entrar en moralina, ni en discursos edificantes, porque aquí no vengo a deciros lo mal que está pegar a los gatos o matar a los toros, sino aquí vamos a analizar filosóficamente los conceptos de tortura y de cultura y qué relación tienen con la fiesta nacional. Bien, vamos a empezar con el primer término, ¿no? ¿Qué significa exactamente tortura?
¿Cuándo surge la tortura? ¿Cuál es su desarrollo histórico? ¿Qué interés tiene desde un punto de vista filosófico? Bien, la tortura judicial se introduce, o esas son las evidencias arqueológicas que nos quedan más precisas, en Mesopotamia, con método al mismo tiempo de instigar terror en las ciudades enemigas y de disuadir el crimen dentro de la propia ciudad. Esto en el marco de una concepción del derecho penal expuesta en el Código de Hammurabi, a saber, ojo por ojo, diente por diente. La tortura, de hecho, se establece... lo único que hace como pena es restablecer el orden previo a la comisión del crimen o a la declaración de la guerra, haciendo que los criminales o los enemigos experimenten en sus propios cuerpos el mismo mal que han provocado sobre el cuerpo político. Esto es lo mismo que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy célebre, sucede en el infierno de Dante, donde a los pecadores se les castiga bien dándoles aquello por lo cual han pecado en dosis máximas, ¿bien? O bien dándoles el opuesto del objeto de su pecado. Así, Mahoma, en un pasaje muy célebre de la Divina Comedia de Dante, aparece siendo despedazado, lo cual no es sino un emblema o símbolo del pecado que, según Dante, ha cometido, a saber, dividir la cristiandad. En el siglo XIII, cuando escribe Dante su libro, todavía se cree o se considera que los musulmanes no son sino una desviación del cristianismo. Mira, así como Mahoma despedazó el cuerpo místico de la cristiandad, así también su propio cuerpo será despedazado en el inframundo. Esta función casi catártica o terapéutica de la tortura se ve también muy bien en las condenas o las penas en el antiguo régimen, donde, por ejemplo, en caso de zoofilia o de bestialismo, como se decía en época, se mataba tanto al ser humano que había violado a su cabra o a su burro, como al burro, ¿bien? Porque ambos dos habían, por así decir, violado el cuerpo místico de la comunidad política, ¿bien? Y sobre ellos se ensañaba, sin atender a ningún tipo de raciocinio más que el ojo por ojo, el cuerpo místico de la ciudad a través de sus jueces, policías, verdugos. Bien, este uso de la tortura indiscriminado y con fines puramente penales y casi sádicos, ¿bien?, de disuasión o de incitación del terror, genera evidentemente dudas acerca de los fines del torturador. Por ejemplo, todo el debate que hubo durante el medievo acerca de si existía el infierno o no, cuánto tiempo pasaba la gente allí, ¿no? ¿Con qué fin va a castigar Dios a los pecadores de manera eterna? Sería una especie como de verdadero sadismo el que tendría Dios. Es más, como he sabido, hay unos debates por parte de los santos de aquella época acerca de si los benditos en el paraíso tienen conciencia o no de lo que está sucediendo en el infierno. Bien, no vamos a entrar en ello. Simplemente lo dejamos ahí como apunte. La tortura adquiere su carácter moderno esto es procedimental y policial, en la Grecia arcaica, donde la tortura no se convierte en un elemento más de la pena, sino más bien en un procedimiento de búsqueda de la verdad. Bien, así en la antigua Grecia se torturaba a los esclavos, ¿vale?, y a ciertos extranjeros, porque se consideraba que su palabra no era honrada. Es más, se les calificaba de ganado de pie humano, andrapoda, bien, frente a los tetrapoda, que eran los ganados de 4 patas. Por eso es interesantísimo el concepto de tortura, porque el concepto de tortura se aplica básicamente a aquellos que dentro de la comunidad política humana son considerados como próximos a los animales. Bien, por eso el lema, la tortura es cultura, lejos de ser una especie de soriquete, es una frase que, aunque yo considero parcialmente falsa, acierta en plantear el problema. Bien, por ejemplo, en las ranas de Aristófanes se cuenta cómo un esclavo se hace pasar por su amo e intenta colarle una mentira a un vecino, y ante la sospecha del vecino dice lo siguiente el esclavo que se está haciendo pasar por el amo y que ha convertido al amo en esclavo: te haré una oferta justa, coge a mi esclavo y somételo a tortura. Si obtienes la prueba, dame muerte. Y el otro le pregunta: ¿qué clase de tortura? La que tú quieras. Átalo a una escala, cuélgalo, azótalo. Apila piedras sobre él, échale vinagre en la nariz, azótalo con cerdas, pero no con puerros o cebollas. ¿Bien? El hombre libre, como insisto, tenía una presunción de veracidad frente al esclavo, del cual tan solo se creía que podía decir la verdad sometido a este tipo de torturas. En la República Romana, igual que en Grecia, solo los esclavos podían ser torturados, pero únicamente en procesos criminales. Como sabéis, los romanos principalmente, yo creo que una de las grandes contribuciones a la civilización occidental fue precisamente su formalización del derecho. En el siglo II después de Cristo también se extiende al ámbito ya civil,
Y hasta una fecha bastante tardía, como es el 240, se mantiene el derecho que tiene el propietario de castigar y torturar a sus esclavos. ¿Bien? Y insisto que esto está intrínsecamente vinculado con también la historia del antiespecismo, porque como hemos sabido, familia proviene del latín fámula, que son los que están famélicos, las bocas hambrientas, entre las cuales se encontraba, evidentemente, la mujer, los hijos y los siervos y también el ganado que uno tuviera. La tortura judicial y extrajudicial era, a partir de la época del Imperio, con Augusto, una especie de potestad regia o imperial en los casos de traición. ¿Bien? Por lo mismo, aquel que ha atentado contra el cuerpo místico del emperador puede ser retribuido, ojo por ojo, en su propio cuerpo. Suetonio, por ejemplo, relata cómo, mientras Calígula almorzaba o se divertía, a menudo se hacían en su presencia interrogatorios mediante la tortura. Claudio siempre exigía el interrogatorio mediante la tortura, y Dominiciano, para descubrir conspiradores ocultos, torturaba a muchos del partido opositor mediante una forma de indagatoria, insertando fuego en sus pudendas, y también les cortaba las manos a algunos de ellos. ¿Bien? A partir del siglo III después de Cristo, cuando se generaliza el concepto de ciudadanía, hasta entonces ciudadanos eran los miembros de la ciudad de Roma y a partir de ya la República, los de la península itálica. No es hasta más tarde cuando se generaliza el concepto de ciudadanía, pero también privándole de muchos derechos. Así, en el siglo III, la tortura judicial se puede aplicar a aquellos individuos libres que sean considerados inferiores o que pertenezcan a la clase de los humiliores, ¿bien? Frente a los cuales se encuentran los honoratores, que son aquellos que tienen dignitas. La dignitas la define Cicerón como el ser digno de respeto, deferencia y reverencia. La pérdida de ese título, que tenían, por ejemplo, los senadores, los procónsules y todo lo que tenía que ver con la carrera política y administrativa, los que perdían esas dignitas podían ser objeto de tortura, porque, de nuevo, la tortura se concebía como un procedimiento de búsqueda y hallazgo de la verdad. El nombre que utilizaban los romanos para referirse a la tortura, de hecho, era quaestio per tormenta o quaestio tormentorum, subrayando sobre todo el término quaestio. O sea, era una indagación, una cuestión que se resolvía por la vía de infligir daño. Ulpiano dice lo siguiente, y así es como queda en todo el derecho romano: por tortura debemos entender el tormento, el sufrimiento corporal y el dolor empleados para obtener la verdad. El método de tortura más habitual era el potro, pero había muchos más. El lignum, que consistía en apretar con 2 trozos de madera las piernas hasta romperlas, los ganchos, la flagelación, en fin, 1000. En la alta edad, me voy a quedar en esta imagen, tengo más, pero prefería no ponerlas porque es que si no nos vamos a liar muchísimo. Luego, si queréis, las puedo enseñar en la ronda de preguntas. En la Edad Media es interesante ver cómo, con la incorporación del cristianismo, siendo Cristo un individuo que ha sufrido en su carne precisamente el carácter sanguinario de los procesos judiciales romanos, se empieza a extirpar o a eliminar del derecho penal la tortura. Esto se ve expresado, por ejemplo, en la carta que envía el Papa San Nicolás al Gengis Khan Boris de los búlgaros en el año 866, donde dice que la tortura judicial es una pena contraria a la ley divina. Y dice lo siguiente: la confesión de un crimen debe ser espontánea, no obligatoria, y no debe ser provocada con violencia, sino más bien voluntariamente. En lugar de presuponer que el esclavo o el humilde va a mentir, se debe presuponer que está diciendo la verdad. Esto es, que jura sobre las Sagradas Escrituras y que si no es castigado en esta tierra, lo será en la próxima. Dice lo siguiente Nicolás: aquellos que se niegan a recibir el bien del cristianismo y se sacrifican y doblan sus rodillas ante los ídolos, deberían ser aproximados a la verdad y a la fe mediante advertencias, exhortaciones y razones, más que por la fuerza. Y enfatiza más adelante: la violencia de ninguna manera debe ser infligida sobre ellos para hacerlos creer, porque todo lo que no es voluntario no puede ser bueno. Así, desde esta época, desde esta fecha, el siglo IX hasta el siglo prácticamente XII, es el juramento lo que se considera la prueba reina dentro de cualquier juicio. El derecho era bastante distinto. Bueno, hay expertos en derecho en esta sala, así que tampoco quiero cagarla diciendo demasiado, pero lo que yo sé al respecto es lo siguiente: a saber, entre el siglo IX y el siglo XII la autoridad pública no investigaba los crímenes, sino que hacía en todo caso de intermediario entre dos contendientes, ¿bien? Una persona que acusaba y alguien que era acusado. Bastaba con que la persona que era acusada se declarara inocente para que su palabra fuera tomada por verdadera. Bien, el juramento era la prueba más fuerte de inocencia
Y lo que actualmente se consideraría como penas, como por ejemplo la ordalía, que era un juicio contra Dios, o el combate judicial, que aparece de hecho creo en Juego de Tronos, ¿sí? No eran propiamente dicho penas, sino procedimientos de búsqueda y hallazgo de la verdad. ¿Bien? Si alguien estaba diciendo la verdad en un juicio, eso se iba a demostrar bien en la lucha contra los elementos o bien en el combate contra otro soldado, porque Dios se pondría de su lado. Así de sencillo. ¿Bien? Así, pues la ordalía, por ejemplo, era poner a los niños que habían nacido fuera del matrimonio a la intemperie para ver si sobrevivían un día o dos, o quemar a una persona, en fin, si sobrevivían a esas pruebas, pues es que Dios verdaderamente se había puesto de su lado y, por lo tanto, había sancionado su verdad. Es interesante ver cómo la tortura, lejos de ser algo medieval o antiguo, es precisamente lo que se recupera con la aparición de la reaparición de las humanitas, de las humanidades. Con la recuperación de las humanidades en el siglo XII, con la reedición de los textos del derecho romano, van de la mano de la recuperación de la tortura como procedimiento judicial. Es, insisto, en el siglo XII, principalmente en Italia, donde se empieza a introducir el uso de la tortura en el contexto de las guerras de religiones por parte del Papa Alejandro III e Inocencio III, aunque asentamiento firme en el derecho canónico se produce en el 1252 con el Papa Inocencio IV en la bula Ad Extirpanda. Bien, os voy rápido sobre estos temas, simplemente diciendo lo siguiente: allí donde el juramento, la ordalía o el combate judicial eran las pruebas reinas durante buena parte del medievo, a partir de este siglo, del siglo XIII-XII, la prueba reina era precisamente la tortura, que era aplicable tanto a nobles como a plebeyos. La tortura se comprendía en analogía con el llamado sacramento de la penitencia, pues en ambos casos la imposición del castigo se basaba exclusivamente en la autoinculpación. ¿Bien? Y así era considerado como prueba reina, insisto, el hecho de que alguien se culpara a sí mismo en una situación extrema de dolor. Esto está planteado, por ejemplo, en el libro de Tubinga del año 1100, que dice lo siguiente: los hombres que viven honestamente, que no pueden ser corrompidos por el favor o el dinero, pueden ser aceptados como testigos sobre la base de su juramento solamente. Los más viles de los hombres, los más fáciles de corromper, no pueden ser aceptados como testigo por su juramento solamente, sino que deben ser sometidos a torturas, esto es, al juicio del fuego o el agua hirviendo. Este procedimiento de tortura se introduce en un primer momento como un procedimiento policial, a saber, para descubrir quién es el sospechoso de un crimen. Así es como se empieza a introducir en las ciudades más avanzadas y modernas de Italia y de Flandes, fuera de la jurisdicción del podestá y del conde, y tan solo hay dos reinos que digamos, de manera excepcional no incorporan a sus cuerpos jurídicos la tortura, a saber, el reino de Inglaterra, por razones que vamos a hablar ahora, y el reino de Aragón. En Inglaterra no se aplica desde el 1166 y en Aragón desde el 1325. En Inglaterra se debe básicamente a la importancia que tenía el llamado Grand Jury o Minor Jury, que también se utilizaba, donde el que tenía el dictamen final sobre la culpabilidad o no de un individuo, de un acusado, no era decisión del juez, sino de un tribunal, bien, compuesto por un conjunto de personas. Así ese conjunto era más importante, digamos, las pruebas periciales que convencieran o persuadieran tanto oralmente como empíricamente, visualmente a ese tribunal, que esa prueba máxima, que era que alguien se autoinculpara. ¿Bien? En el resto de países, como digo, se aplicaba de manera omnímoda en la llamada inquisitio specialis, ¿bien? Y en ocasiones de que alguien se retractara de lo dicho en el potro, se le volvía a llevar allí hasta en 3 ocasiones. Bien, había evidentemente toda una serie de normas, que no se derramara sangre, etcétera. En muchas ocasiones porque los que realizaban este tipo de torturas eran miembros de la Iglesia y tenían prohibido, evidentemente, pues derramar sangre. Así, como es sabido, una de las expresiones eufemísticas que tenían en la Inquisición española para referirse a la ejecución de los herejes era relajarlos a el poder secular. ¿Bien? Relajar a alguien al poder secular era entregarlo al poder estatal, esto es, al poder que tenía legitimidad sobre la espada y no sobre la cruz. Bien, como digo, en el Reino de Aragón tampoco se aplicaba la tortura. Voy muy rápido porque lo que nos interesa es la conexión entre estos dos conceptos, tortura y cultura. Básicamente desde el 1325
por la existencia del llamado habeas corpus o manifestación de personas. Esto es un individuo que era arrestado bajo una acusación o sospecha de comisión de un crimen, tenía que ser presentado ante el juez en buen estado a pasadas 48 horas y no podía y no se podía rebasar esa cota, aunque bueno, en aquella época digamos que había mucha más mano ancha. Bien. Como digo, es con la Azextirpanda Inocencio IV que se introduce en el reino eclesiástico la tortura. Dice lo siguiente en esa bula Inocencio: además, el funcionario rector debe obtener de todos los heréticos que ha capturado una confesión por la tortura sin dañar el cuerpo o causar peligro de muerte, pues son en verdad ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. Deben confesar sus errores y acusar a otros heréticos que conozcan, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores, así como se obliga a los granujas y ladrones de bienes mundanos a delatar a sus cómplices, confesar los males que han perpetrado. Aquí la tortura adquiere su carácter moderno. A saber, ya no se trata de un procedimiento de búsqueda de la verdad, porque no confiemos en la palabra de gente que o bien es esclava o bien pertenece a la clase baja, sino que principalmente la tortura tiene una función policial, esto es, no extraer la autoconfesión de culpa, sino extraer información acerca de los cómplices. Bien, se tortura no como un procedimiento judicial para buscar la verdad, sino y para dictaminar para sentar sentencia, sino como un procedimiento para descubrir cómplices o información extrajudicial. En España es interesante ver cómo la Inquisición apenas aplicó la tortura, salvo en casos muy menores, no por sentimientos humanitarios, evidentemente, sino porque dudaban de su eficacia. Así, por ejemplo, Nicolau de Eymeric, esto es un inquisidor de Aragón, porque hay que recordar que es la corona de Aragón la que introduce en primera instancia la Inquisición para perseguir a los herejes del sur de Francia, norte de Cataluña, como eran los cátaros, los valdenses, etc. Nicolau de Eymeric dice lo siguiente en su manual de inquisidores: el tormento no es un medio seguro de conocer la verdad. Hay hombres débiles que al primer dolor confiesan, incluso los crímenes que no han cometido, en cambio hay otros más fuertes, obstinados, que soportan los mayores tormentos. Es en este contexto donde surgen las primeras críticas modernas al concepto de tortura, como es la de Montaigne. Por ejemplo, Montaigne en los ensayos, libro segundo, capítulo 5, dice lo siguiente: la de las torturas es una peligrosa invención y parece tener más de prueba de resistencia que de prueba de verdad. Y aquel que puede soportarlas oculta la verdad y también quien no las puede soportar. En efecto, ¿por qué el dolor ha de hacerme confesar lo que es en vez de forzarme a decir lo que no es? Y a la inversa, si alguien que no ha hecho aquello de que se le acusa tiene suficiente resistencia para soportar estos tormentos, ¿por qué no va a tenerla quien lo ha hecho cuando se le propone un galardón tan hermoso como la vida? Sin embargo, estas críticas a la tortura son ignoradas hasta el siglo XVIII. Muchos creen que el texto que influyó en que la tortura desapareciera de los textos jurídicos fue el libro de los delitos y las penas, publicado en el año 1764, de Cesare Beccaria. Es precisamente por estos años cuando se empieza a abolir el uso de la tortura, por lo menos judicial. Se empieza a abolir en Prusia, en Suecia y sucesivamente en prácticamente todos los países. Bien, ¿qué es lo que dice exactamente Cesare Beccaria sobre la tortura? Bien, dice lo siguiente: la tortura, lejos de ser un procedimiento de búsqueda de la verdad, ya es una pena y es injusto castigar y penar a alguien que no ha sido todavía condenado. Es más, la tortura no deja al reo en libertad para declarar, ya que tan solo aquellos que son capaces de aguantar el dolor dicen la verdad, mientras que los demás tendrán un incentivo a mentir, ya sea para evitar la pena en caso de que hayan cometido el crimen, ya sea para evitar la tortura en caso de que no la hayan cometido. Ahora bien, lejos de haber sido esta argumentación la que por arte de magia convenció a una suerte de, reyes ilustrados, lo que sucedió es muy sencillo. A partir del siglo XVI en adelante hay una serie de penas intermedias que permiten, por así decir, eliminar por completo o a postergar ad calendas graecas la decisión sobre si alguien es culpable o no. Esto es, en lugar de condenar a muerte a un ladrón o un asesino o tal, en ocasiones se le mandaba a galeras 10, 12 años, ¿vale?, dejando un margen muy largo de tiempo
para que se decidiera verdaderamente o sea, que se revisaba. Había un procedimiento de revisión judicial, por decirlo rápidamente. Bien, el momento en que la verdad ya no se establece como una verdad apodíctica que alguien enuncia sobre sí mismo, sino que se puede someter a revisión, a partir de ese momento la tortura deja de tener sentido. Ya no es la reina de las pruebas, sino que se convierte en una más, en todo caso, entre los procedimientos a seguir. También en este contexto hay que tener en cuenta la separación de los tres poderes. ¿Bien? En el momento en que el poder judicial queda independizado de alguna manera del poder legislativo y del poder ejecutivo, ya no hay esa potestad o esa unión que había, por ejemplo, entre abogado del Estado, juez, etcétera. No, en ocasiones el juez era también parte, era el propio inquisidor que torturaba al acusado. Bien, cerramos ya el pasaje sobre la tortura con unos pequeños apuntes sobre la tortura ya en la época contemporánea, porque la tortura, a pesar de haber sido abolida judicialmente en el siglo XVIII, resurge en el siglo XIX por tres motivos. En primer lugar, el crecimiento del aparato policial, ¿bien?, vinculado con el concepto de seguridad de Estado contra los movimientos principalmente vinculados con la clase trabajadora, como es el caso, y el caso más señalado seguramente sea la Okrana de la Rusia zarista, ¿bien? La policía secreta del zar, que era conocida en época por sus procedimientos de tortura. En segundo lugar, el crecimiento del ejército. No es hasta el siglo XIX que empiezan a surgir los ejércitos regulares bajo el concepto de el pueblo en armas. Bien, hasta entonces los ejércitos eran una mezcla de levas y de... ¿cómo se llama un soldado que tú pagas por dinero? A un mercenarios. Bien. Así, por ejemplo, en las guerras de religiones realizadas por los españoles en Flandes, aproximadamente tan solo un 20% de los que estaban allí combatiendo de parte de, por ejemplo, Felipe II o Carlos V, eran de hecho españoles. La mayor parte de ellos eran lombardos o incluso flamencos. Bien. No es hasta el siglo XIX, hasta que los ejércitos se convierten en ejércitos estatales, ejércitos que cumplen aquella idea de que es bello morir por la patria. Bien, y es en este contexto donde, evidentemente, el Poder Ejecutivo vuelve a tener manga ancha para someter a tortura, en este caso, a los enemigos, para obtener información en un contexto militar donde el contraespionaje y la inteligencia cumplen un papel esencial. Por último, el tercer factor que hace que resurja la tortura en este siglo es la experiencia colonial, ¿bien? Donde se aplicaba de manera masiva, en ocasiones con libre arbitrio, por razones casi puramente sadísticas, como era el caso, por ejemplo, de los británicos en la India. Bien, dice lo siguiente Peters, un historiador de la tortura, del cual he sacado buena parte de lo que estoy contando aquí. Ya no se trata principalmente de obtener información de la víctima, sino de vencer a la víctima misma, de reducirla a la impotencia, y como consecuencia de esto, la tortura se ha hecho capaz de infligir una inmensa variedad de grados relativamente escalonados de dolor a cualquiera durante una cantidad de tiempo, la que se quiera, con un éxito invariable. Esto es la política que básicamente se pone en ejercicio masivo durante la Segunda Guerra Mundial y en los preludios de la Segunda Guerra Mundial, como es sabido, por ejemplo, bueno, y estamos conmemorando, ¿no?, el 100 aniversario de la toma del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques, según el calendario juliano. Pues bien, como es sabido, o se especula, a Andreu Nin se le fusiló durante la Guerra Civil Española, lo fusilaron evidentemente los comunistas, a pesar de las maledicencias que había en el bando comunista acerca de que Andreu Nin, en tanto que trotskista, se había pasado al bando franquista, y así había pintadas en el Madrid del 37 que decía: Andreu Nin, si no está en Roma, está en Berlín. Pues bien, Andreu Nin se le fusiló precisamente porque, por lo visto, se aguantó la tortura. Lo que se pretendía hacer con él era doblegar su voluntad para que aceptara una serie de crímenes contra la revolución que no había cometido. Bien, siguiendo el mismo procedimiento que se había llevado a cabo en los juicios del 37. Estos son unos procedimientos de tortura que están maravillosamente expuestos en 1984 de Orwell. Y aquí vuelvo a encajar, a encontrarme con el tema de fondo de esta conferencia, que no es sino el antiespecismo. Como he sabido, en 1984 hay un procedimiento de tortura, a ver si encuentro el pasaje concreto donde tengo esto. Sí, bueno, no lo tengo por aquí. Total, sí, aquí está. Hay un pasaje concreto de esa novela en el que el protagonista es llevado a la sala 101 del Ministerio del Amor, ¿bien?, en el que es sometido a una tortura que consiste en ponerle una rata en la cara con un fuego al extremo, de tal forma que si la rata quiere escapar de ese fuego tiene que atravesarle la cara.
Esto, lejos de ser una fantasía, habéis leído la novela, habéis visto la película y sabéis perfectamente lo que estoy hablando, ¿bien? O sea, que lo que estoy diciendo no es puramente gratuito, o es que estoy simplemente improvisando y no tengo en realidad ningún tema que hablaros a vosotros tanto que antiespecistas, sino que esto está intrínsecamente vinculado con lo que a vosotros os interesa. Bien, esto, lejos de ser una fantasía de Orwell, era un procedimiento que se llevó a cabo, de hecho, en la Checa de Kiev. No se hacía con la cara, porque en la cara hay muchos huesos y realmente una rata no puede penetrar a través de ellos, sino que se hacía en el estómago, se ponía a una rata hambrienta con un cubo encima, se prendía fuego en la parte de arriba del cubo, de tal forma que la única vía de escape que tenía la rata era atravesando el abdomen. Bien, pues así también Heinrich Himmler, en la Segunda Guerra Mundial, dijo que era legítimo aplicar el tercer grado a comunistas, marxistas, testigos de Jehová, saboteadores, terroristas, miembros de movimientos de resistencia, elementos antisociales, elementos refractarios, vagabundos polacos o soviéticos. Bien, o sea, a todos salvo a los arios. Bien, evidentemente cuando se descubren todo este tipo de crímenes contra la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, como artículo 5, se dice lo siguiente: nadie será sometido a tortura o a tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, por una oreja nos entra y por otra nos sale, porque Francia, que fue un país ocupado apenas 10 años antes por los nazis y que había experimentado en su propia población los métodos de la Gestapo, aplicó de manera misericorde en la Guerra de Independencia de Argelia, 1954-1962, métodos de tortura que de hecho ya habían aplicado previamente, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Indochina contra Ho Chi Minh. Es más, el gobierno intentó restar importancia a la tortura en el famoso informe William, en el que reconocía que efectivamente a los miembros del Frente de Liberación Nacional argelino se les aplicaba métodos como el agua, la electricidad, pero, y esto es una cita textual de ese informe, siempre son utilizados cuidadosamente y producen una mera conmoción psicológica más que física y por tanto no constituyen una excesiva crueldad. Ahí de hecho hubo un debate en la época muy interesante que yo recomiendo revisar, porque como sabéis los franceses siempre son así de sublimes y elevan todo gesto a monumento. Esto es toda cuestión puntual de su historia se convierte de repente en filosófica, ¿no? Entonces hay un debate en el que participan Camus, Pierre Vidal-Naquet, el general Jacques Massou, propio Sartre, sobre la legitimidad y la pertinencia de la tortura. Bien, esto es el concepto de tortura en términos genéricos. Bien, así la tortura, por decirlo rápidamente, es un procedimiento de búsqueda de la verdad, ya sea una verdad subjetiva, bien porque alguien no tiene credibilidad, bien porque no se concibe otra prueba que la propia autoinculpación, o junto con ese sentido de tortura, o bien en el sentido moderno la tortura es un procedimiento mediante el cual se elimina toda individualidad y se doblega la voluntad de una persona. ¿Bien? Y esto será muy interesante si queremos entender también la personalidad jurídica de los animales. Bien, vamos a hablar del concepto de cultura, que seguramente es el más interesante filosóficamente hablando. Aquí lo único que voy a hacer va a ser reexponer un poco los temas tratados de manera muy genérica por Gustavo Bueno en El mito de la cultura. Bien, allí la distinción que le establece, que yo voy a asumirla, es la distinción entre cultura subjetiva y cultura objetiva. Por cierto, Gustavo Bueno es un defensor de los toros, pero por razones religiosas, sobre las cuales, si queréis, podemos hablar durante la ronda de preguntas. Y también por razones políticas, que tienen que ver, evidentemente, con la polémica en Cataluña. La primera acepción histórica de cultura, en realidad, es la que está, por ejemplo, en Cicerón, a saber, la cultura como una cultura animi, ¿bien? La cultura del alma. Esto es una cultura subjetiva que se comprende por analogía con la agricultura, ¿bien? Así, del mismo modo que el campo está virgen antes de que se pase el arado, así el alma del estudiante está virgen antes de que se pase por encima la pluma o los libros del profesor. De ahí que se diga de alguien que es muy culto o que está muy cultivado, que es exactamente el mismo término que se utiliza en la agricultura. ¿Bien? Este es el concepto de cultura que manejan buena parte de los sociólogos contemporáneos, por ejemplo, Richard Dawkins o Wilson, cuando distinguen entre genética y memética. ¿Bien? Para ellos, cultura es todo lo que no es genética. Esto es toda aquella información que no ha sido transmitida a través de los genes, esto es a través de los memes, y ellos entienden por meme todo, un libro también es un meme, o una lección, una clase es un meme. Todo lo que se transmite a través de memes y no de genes es cultura. Así, según Dawkins, no es que los toros tengan cultura o los ciervos tengan cultura, sino que para él todo ser vivo que sea capaz de aprender del entorno,
¿bien? Y adaptarse a él y tener una conducta una conducta que no está heredada genéticamente, empezando por las pequeñas bacterias, tiene cultura. Bien, como veis, este concepto de cultura es un concepto de cultura tan ridículo, bien, que identifica cultura con información transmitida no genéticamente, que prácticamente la convierte el concepto en un pseudoconcepto, en una categoría genérica, prácticamente en un trascendental. Bien, sea como fuere, en España el término cultura no se asienta verdaderamente, filosóficamente o literariamente hasta el siglo XIX, aunque ya se utilizaba en el siglo XVII. De hecho, antes de utilizar el término cultura, se utilizaba términos como educación o crianza. Y cuando se empieza a utilizar el término cultura en el siglo XIX por influencia de los alemanes, por ejemplo, Unamuno la seguía escribiendo con K, Kultur, ¿bien? Entendiendo que principalmente cultura era una idea vinculada con la filosofía alemana. En esta línea, en los debates entre los conceptistas y los culteranos, Quevedo, como es sabido, construye el concepto de culterano por eufonía con Luterano y se lo aplica a Góngora, a quien le acusaba de introducir neologismos en la lengua española. Bien, hay una serie de poemas así muy célebres de Quevedo contra los culteranos y contra las llamadas cultas latiniparlas, ¿bien? Que eran aquellas señoras que se las daban de cultas hablando en latín. Por ejemplo, aquí tengo un par de versos de Quevedo contra Góngora donde se ve el uso peyorativo, burlón, del término cultura. Por decirlo rápidamente, el término cultura en el siglo XVII es como el término trap en el siglo XX, ¿bien? Un término que utiliza determinada gente más o menos consciente y que luego los 40 principales o Vodafone You o programas de señores de 40 años, tipo de Animateo y demás, utilizan de manera crítica o burlona, ¿bien? Así, Quevedo, como paradigma del señor viejo mayor, pero no obstante a la moda, dice lo siguiente: Góngora, en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y en culto que un bujarrón le conociera apenas. En otro poema, bueno, ya veis cómo es este Quevedo, ¿no? En otro poema dice: quien quisiere ser culto en un solo día, la Jeri aprenderá gonza siguiente, furores a rogar joven presidente, candor construye métrica armonía. Y al final del poema dice que ya toda Castilla consola esta cartilla, se abrasa de poetas babilones, escribiendo sonetos, confusiones, y en La Mancha, pastores y gañanes, atestadas de ajos las barrigas, hacen ya cultedades como migas. ¿Bien? Este es el concepto de filosofía de cultura como cultura subjetiva, que es el concepto de cultura utilizado por todos aquellos que niegan la existencia de cultura animal en muchas ocasiones. Así, por ejemplo, el hombre se diferencia de los animales, o bien porque la cultura viene como una especie de aparato técnico que suple sus carencias, o bien porque está dotado de un logo superior, de un raciocinio que le eleva subjetivamente por encima de estos animales. El primer modelo, bien, el modelo de que la cultura sería como una especie de ayuda a la naturaleza desdichada o impotente del ser humano, se encuentra, por ejemplo, en el mito del Prometeo y Epimeteo, que está en el Protágoras de Platón. Si recordáis aquel pasaje, Platón reelabora el mito de la siguiente forma: eras una vez Epimeteo y Prometeo encargados de dar todos los atributos a los animales. Habiendo repartido Epimeteo, el despistado, los principales atributos entre todos los animales, así a las aves les da la capacidad de volar, a los felinos la velocidad, etcétera, ¿bien? Garras, alas, etcétera. De repente descubre que a ese animal específico que es el ser humano no le ha dado ningún atributo. Así nosotros no tenemos garras especiales, no sabemos andar cuando nacemos, somos unos patanes. En términos naturales somos unos patanes, ¿bien? Y con lo cual Prometeo no se ve en otra circunstancia que en la obligación de robar el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. Y el fuego en el mito de Prometeo y Epimeteo, tal y como lo reconstruye Platón, no es sino el emblema del sentido de la justicia y de la moral. Así los seres humanos no tienen velocidad, no tienen garras, no tienen fauces, no tienen alas, pero sí que tienen el sentido de justicia, que es lo que les permite unirse en la polis y tratarse entre iguales. ¿Bien? Insisto, la cultura subjetual sería entonces una suerte de sobreañadido, ¿bien?, a la naturaleza, para suplir las deficiencias del ser humano. El ser humano no es que esté por encima de los animales, sino que está por debajo. Pero ese estar por debajo, se suple mediante el recurso de la justicia, la cultura, la política, etcétera. ¿Bien? El otro modelo es el modelo de Aristóteles. ¿Bien? A saber, el zoon es el zoon politikon, pero lo es de manera natural. El ser humano es un animal racional y es ese raciocinio el que le eleva, también están los escolásticos, por encima de los animales, ya sea como una forma de hábito o como una suerte de accidente o ya de manera sustancial. Bien, esto es la idea que está básicamente, por ejemplo, en
en el propio Sabater, con el concepto que tiene de cultura y su justificación incluso en ocasiones de la tauromaquia. Bien, este es el concepto subjetivo de cultura. El concepto objetivo de cultura, tal y como lo entendemos a día de hoy, ¿no? El Ministerio de Cultura, una obra de arte, etcétera, es un concepto relativamente tardío, cuyo origen o primeros pasos se debe cifrar o fechar en el contexto de la Reforma Protestante. Es en este contexto donde el hasta entonces conocido como Reino de la Gracia se seculariza en el reino de la cultura. ¿Bien? Hasta entonces, aquel atributo o entorno que distinguía a los seres humanos del resto de los animales, en tanto que seres hechos a imagen y semejanza de Dios, ayudados para poder salvarse, ¿bien? De este valle de lágrimas, era el reino de la gracia. Esto es la divina providencia de Dios, ¿bien? A través de la historia, el que convierte a los seres humanos en algo más que un montón de carne y huesos. ¿Bien? Bien, este reino de la gracia, que es universal y que es administrado a través de la Iglesia católica, se fragmenta en el momento en que aparecen las religiones nacionales. Algo que me parece también muy ridículo, lo expongo aquí en manera de paréntesis, es concebir que la época moderna es la época del desencantamiento del mundo o la época de la secularización. Hay que recordar que no hay momento de mayor fundamentalismo religioso que precisamente el que sucede desde el siglo XV en adelante. Lo que sucede es que en Europa, por así decir, hay una especie de entente cordial entre las diversas religiones que obliga a la tolerancia religiosa, pero tanto Lutero como Calvino como toda esta gente se llevaban a matar y lo que intentaban era imponer su propia secta sobre las demás. Bien, entonces en el contexto en que ninguno se puede imponer sobre los demás y que de facto las religiones quedan circunscritas a los estados, bien, la reina de Inglaterra no solamente la cabeza del estado, sino también la cabeza de la Iglesia, o lo que sucede con Lutero y Alemania, ese reino de la gracia, que era un reino de la gracia que nos permeaba a todos por igual, bien, se fragmenta en el espíritu del pueblo, lo que llaman los alemanes el Volksgeist. Bien, es a través del Estado y de la participación en la nación, y esto también es de primer orden de relevancia política a día de hoy, ¿no? Donde estamos asistiendo en España a la forja de una nación, por utilizar el término, ¿no?, de una famosa película sobre el Ku Klux Klan en los años 10, es a través de esa nación cómo los individuos se realizan en su intimidad y su identidad más íntima. Lo que distingue a los seres humanos de los animales no es la posibilidad de salvarse en el reino de Dios o en la ciudad de Dios, sino la posibilidad de participar en esa nación romántica articulada bajo la forma de Estado alemán, italiano, español o francés. Es en ese momento donde se empieza a entender la cultura en un sentido objetivo, tal y como se entiende hoy, ¿no? Cuando se habla de tolerancia cultural, pues se dice, por ejemplo, que los españoles fueron muy intolerantes cuando llegando a México, lo que hoy sería México, o vamos, la Nueva España, o el Imperio Azteca, en lugar de tolerar el culto religioso y pues se dedicaban a destruir los ídolos, ¿bien? Porque ellos entendían que precisamente lo que sería tratar a esos seres humanos como subhumanos sería permitirles que estuvieran en ese tipo de religiones, dentro de las cuales, por cierto, se depredaban mutuamente, como hacían los seres humanos respecto a los animales en Europa. Llegaremos a ese estadio, ¿bien? Bien, entonces, sin nada más que decir, este es el momento en el que la cultura se convierte en una cultura objetiva. Simplemente señalar lo siguiente: el concepto de cultura moderno, como cultura objetiva, cultura formalizada y externalizada en entidades como el arte, la música, la literatura o la religión, es un concepto, insisto, principalmente alemán, que se articula de manera dialéctica y polémica contra Francia en el siglo XVIII y XIX. Bien, es Herder y compañía, Vico antes un poco, y posteriormente ya Hegel, Fichte, los que empiezan a hablar del estado de cultura, ¿bien? Y que reclaman que para cada cultura haya una nación y un estado, ¿bien? Y es en este contexto donde ellos contraponen a la civilización francesa, basada en la economía política y la diplomacia versallesca, la cultura alemana, basada en la música, Wagner todavía no existía, ¿no? Beethoven, Mozart, Haydn, etcétera, y también la literatura. Entonces, frente a la civilización, ¿bien?, que sería todo aquello que tiene que ver con la forma exterior, ¿bien?, con el tratamiento, con la política, con la economía, los alemanes serían aquellos que tendrían cultura, ¿bien? Y este es el comienzo de los estudios postcoloniales, aunque no lo creáis. O sea, los primeros que se definen como cultura subalterna, que está subordinada a una cultura colonial o imperial, son los alemanes, que entienden que Francia ha impuesto sus criterios culturales por encima de Alemania, y que lo que tiene que hacer Alemania es, en lugar de imitar a los franceses, reafirmar su cultura nacional. Esto que es el origen básicamente del concepto relativista de la cultura, esto de que todas las culturas valen y que ya puestos es mejor
apoyar la nuestra, que es lo que está en Gayatri, supongo que esto os interesa, ¿no? Gayatri Spivak, que también ha tratado todo el tema del sati, de la tradición que en India que consiste en que las viudas se inmolen en la pira funeraria de sus maridos, ¿bien? Esta tradición que los colonos británicos quisieron extirpar de la India, fue problematizada en un famoso texto por Gayatri Spivak titulado «Pueden hablar los subalternos», que es el comienzo de los estudios postcoloniales que llegan hasta el día de hoy y que supongo que conoceréis, ¿no? Bien, entonces, básicamente es eso, esa es la clave de fondo que yo quiero aquí mantener, ¿bien? Frente a la civilización como algo externo, pero también subjetivo, ¿bien? Alguien que es civilizado, está la cultura, que es algo objetivo, que se debe respetar y que es propio de cada pueblo. Bien, aquí lo que había que plantearse es una duda que ya formuló Paula Casals, una profesora de la Universidad de Barcelona, no, perdón, de la Universidad Pompeu Fabra hace unos años. A saber, ¿es el multiculturalismo bueno para los animales? Este es el título de un artículo que ya tiene, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Es el multiculturalismo bueno para los animales? En el que pues plantea un poco lo que yo estoy aquí cuestionando, ¿no? ¿En qué medida se puede considerar que la tauromaquia es valiosa intrínsecamente porque es una institución que está más allá de toda civilización o barbarie, ¿bien? Y que, en tanto que entidad ya externalizada con una tradición y una historia, merece ser respetada independientemente de nuestro juicio moral respecto de ella. ¿Bien? Bueno, como he sabido también, el texto de Paula Casals no sino la intento de llevar al antiespecismo, un texto también mítico es el multiculturalismo malo para las mujeres. ¿Bien? O sea que realmente están todos los temas ahí bastante embrollados y conjuntos. Bien, vamos a cerrar intentando vincular los dos conceptos. Bien, hemos intentado definir un poco qué es la tortura, qué es la cultura. Vamos a intentar un poco correlacionarlos. Y yo creo que el concepto clave, porque aquí es el de sacrificio, porque lo que está sucediendo en una plaza de toros no es en realidad una tortura en el sentido histórico y filosófico que hemos intentado definir. Esto es, no es un procedimiento de verdad, salvo que aquí la verdad se entienda casi en un sentido cuñado, ¿no? De la verdad del toro, la verdad del encuentro con la muerte, ¿no? Como este tipo de frases magnánimas del tendido 6, ¿no? En el que pues estarían estos viejos carcamales tipo Hemingway, qué sé yo, Fernando Sánchez Dragó, Antonio García Trevijano, como todas estas grandes figuras de la cultura, ¿no? No sé si subjetiva u objetiva, pues hablando de la verdad del toro o del torero, ¿no? Como el encuentro con la verdad. Bien, salvo que uno habla en esos términos metafísicos, que es como hablar de la Pachamama, yo entiendo que en la tauromaquia, en la fiesta nacional, no hay ningún procedimiento de búsqueda de la verdad, sino que en todo caso lo que hay es un sacrificio que está intrínsecamente vinculado con los sacrificios paleolíticos y de las religiones primarias y secundarias. También esta distinción, religión primaria, secundaria y terciaria, es una distinción que está en Gustavo Bueno. La dejo ahí presupuesta, pero básicamente la idea que está en Gustavo Bueno, expuesto en el libro El animal divino, es que los dioses, la idea de Dios, no proviene del cielo, no es una especie de pseudojuicio lógico, como creía Kant, sino que se trata de un intento de una secularización o de proceso de abstracción, ¿bien? De tal forma que en el Paleolítico los animales eran dioses reales. Esto es, para un hombre del Paleolítico que tenía que enfrentarse con las manos o con unas armas blancas muy toscas a lobos, osos o aves rapaces de esa índole, los lobos y los osos son verdaderos dioses. Esto es, son agentes con voluntad y conciencia a cuyo arbitrio uno se debe someter y con los cuales uno debe tener una relación de distancia, pero también de respeto. ¿Bien? Y no es sino cuando esos animales se domestican, en el Neolítico, cuando aparecen los primeros dioses con forma humana. Ya con las mezclas que se producen en Mesopotamia y en Egipto, donde los dioses tienen cuerpo de hombre y cabeza animal. ¿Bien? Y hay un proceso de abstracción que lleva hasta el dios de Alá, que es el dios más abstracto que pueda haber. Alá es prácticamente el dios de los filósofos. Bien, porque Alá no tiene barba, Alá no se puede representar, de hecho representarlo te puede bueno, Alá mejor no te atrevas, pero ya Mahoma es bastante lío el que te puedes ganar, ¿bien? Entonces, ese proceso de abstracción es un proceso que viene del tratamiento de los animales como dioses reales. ¿Bien? Así en el Paleolítico, como he sabido, tenemos evidencias claras de que había sacrificios humanos a los animales. Humanos que sacrificaban a humanos para los animales, ¿bien? Y no es sino cuando se produce la vuelta a la tuerca, esto es que los animales están domesticados por los seres humanos, es que los seres humanos sacrifican a animales a esos seres humanos que están en el Olimpo o en el cielo, que son los dioses. ¿Bien?
Bien, hay muchas teorías sobre cuál es el origen del sacrificio. Por ejemplo, la de Walter Burkert afirma, Homo necans, afirma que el sacrificio no es sino un ritual vinculado con la ganadería. Una vez que se ha desarrollado o se ha intentado domesticar también los impulsos de depredadores del ser humano. Según las evidencias arqueológicas más detalladas, los primeros sacrificios puramente animales y no humanos empiezan a surgir hacia el 4400, 4000 a.C. Por ejemplo, se encuentran en Egipto, ¿no?, en la zona de Badari, ovejas, cabras, también gacelas, en posiciones que claramente tienen un componente ritual. En prácticamente todas las mitologías nacionales hay algo así como un tránsito de los sacrificios humanos a los sacrificios animales. Mitos como, por ejemplo, el de Abraham y Isaac, ¿bien?, donde un padre va a sacrificar a su hijo y en último momento Dios le entrega un cordero. O el de Agamenón y Ifigenia, mismo contexto. Agamenón va a sacrificar a su hija Ifigenia para obtener buenos vientos para poder marchar con la flota aquea hacia Troya, y en el último momento los dioses le conceden una cierva que sea sacrificada en el lugar de su hija. O, por ejemplo, el mito clásico también de Teseo y el Minotauro, donde el dios, esto es, aquella entidad que reclama sacrificios, ya no es un animal, ¿bien?, o un ser humano, sino la mezcla de ambos, ¿bien? Los que creen a día de hoy que la palabra holocausto, mejor dicho, los que creen a día de hoy que comparar el holocausto nazi con la industria cárnica y ovoláctica es una suerte de insulto a los judíos, realmente no saben lo que significa la palabra holocausto. Holocausto viene de holos kaustos, que significa, o kaustein, que significa en griego todo quemado. El holocausto consistía en el sacrificio de animales y su posterior entrega a los dioses mediante una quema que duraba a veces todo el día hasta que los huesos y la carne se convertían en cenizas. Junto con el holocausto está la llamada hecatombe, que en griego significaba simplemente el sacrificio de 100 bueyes. Yo hace poco he escrito un pequeño epílogo, posfacio, al libro La lógica del vegetarianismo de Salt, ¿bien?, que se va a traducir al castellano recientemente, en el que trato precisamente el caso de Pitágoras, muy singular, porque Pitágoras pasa por ser el primer vegano en la historia de la filosofía occidental, pero sin embargo hay muchas dudas exactamente de qué dejaba de comer y qué comía ese señor, porque según algunos tan solo se abstenía de comer el útero y el corazón, entendiendo que el resto de partes del órgano del cuerpo eran impuras. Según algunos, pues incluso cataba tan solo comía seres humanos, niños. Esto era una especie de maledicencia, está bien, ¿no? Tan solo comía, pues bueno, se abstenía de comer el resto de especies. Bien, bueno, hay muchos debates al respecto, sin más. Os lo dejo ahí también, si queréis lo recupero en la ronda de preguntas. Bien, insisto, porque, como he sabido, Pitágoras es el primero que reconoce o establece una relación de familiaridad o de trato moral respecto a los animales. Hay una anécdota muy conocida, atribuida por varios historiadores, según la cual, estando caminando por el ágora, Pitágoras le interrumpe al dueño de un perro que está pegando a su mascota, porque, dice Pitágoras, he escuchado en los gemidos de ese animal el alma de un familiar mío muerto hace años. Bien, entonces es precisamente el concepto de transmigración de las almas y de reencarnación el que le lleva, por una cuestión de necesidad metafísica, a Pitágoras a afirmar que los seres humanos y los animales están en una relación de familiaridad o moralidad con los animales. Bien. Esto en realidad también está desarrollado por discípulos suyos como Filolao, bien, quien decía que los seres humanos compartían con los animales tanto la facultad vegetativa como la facultad sensitiva, y la personalidad de un individuo no radicaba en su raciocinio, esto es en la facultad intelectiva, sino en las dos inferiores, de tal forma que somos lo que somos no porque somos capaces de raciocinio, sino porque tenemos una determinada sensibilidad. Y en ese sentido, bueno, ahí yo creo que ahí están las premisas básicamente del antiespecismo sensocentrista, yo creo, pero vamos, no en esas palabras, pero yo creo que está ahí ya. Bien, entonces, sin más, deciros que hay aquí traigo un montón de páginas súper sórdidas, de anécdotillas sobre cuántos carneros se sacrificaron en este día, el otro, pero yo creo que no tampoco viene al caso, porque yo creo que está en la mente de todos lo que quiero traer a colación. Bien, simplemente decir que lejos de ser la corrida de toros, la fiesta nacional, una forma de barbarie, bien, bajo esta contraposición que está en Rosa Luxemburgo de socialismo barbarie o civilización y barbarie, la tauromaquia contemporánea es una forma muy civilizada y moderna y cultural de sacrificio, bien.
Las corridas de toros, o mejor dicho, el tratamiento sacrificial místico del toro en el área mediterránea, pues se remonta evidentemente hasta Mesopotamia. Por ejemplo, en el poema del Gilgamesh, pues se habla de la lucha y el sacrificio del toro del cielo. El salto del toro está representado en Creta, con todo lo que tiene que ver con la tauroctonía, el toro sagrado, y también está presente en los cultos a Mitra. También trae aquí una imagen para analizar pues todo lo que tiene que ver con el sacrificio del mitraísmo. Creo que lo tengo por aquí. Este es, ¿no? El culto a Mitra, en el que, bueno, es una imagen complejísima, si queréis la analizo ya más adelante. Voy cerrando sin más la exposición, para que también, supongo que haya ronda de preguntas y de debate, diciendo lo siguiente. La tauromaquia o la tauroctonía, el culto a los toros y su sacrificio ritual no era algo autóctono de la península ibérica, sino que, según los historiadores, pues fue introducido por el emperador Claudio, básicamente como una sustitución de la lucha de gladiadores. De nuevo lo mismo, ¿no? O sea, son los esclavos, los gladiadores, los seres humanos considerados inferiores, los que están en la misma condición política, deportiva o sacrificial que los animales. ¿Bien? Y así, allí donde deja de ser provechoso el espectáculo en el que seres humanos se dan muerte entre sí, empieza a ser provechoso o de buen gusto matar animales, pero no como algo bárbaro, sino como una forma de civilización relativa. ¿Bien? ¿Es más bárbaro o menos bárbaro? Bueno, esto también hay que plantearlo entre interrogantes, ¿no? Bien, por decirlo rápidamente, Robert Graves llegó a desarrollar una teoría al respecto de cómo surge todo lo que tiene que ver con la tauromaquia moderna. Por ejemplo, según él, los picadores no eran sino guerreros que manejaban la jabalina y que originalmente no iban a caballo, sino que la lanzaban a pie. Las corridas de toros se empiezan a realizar a caballo, y se empieza a incorporar el caballo dentro de la tauromaquia en la España medieval, porque se considera un deporte noble y los jinetes principalmente se caracterizan por ir a caballo. De hecho, hay un pasaje muy conocido de la Guerra de las Galias de Julio César, donde, si no recuerdo mal, la Legión Décima, que era una legión auxiliar, dado que Julio César no tiene tropas móviles de caballería para atacar a los flancos a los galos, les obliga a montarse a caballo. ¿Bien? Y así unos tipos que eran básicamente extranjeros, mercenarios, pasan en cuestión de minutos de ser no ciudadanos a convertirse en equites, en caballeros, y hay unas bromas que hacen estos tipos al respecto. Bien, entonces el señor o el caballero es el que tiene dinero para pagarse un caballo, así de sencillo. Bien, entonces es en ese contexto en el que se producen las primeras corridas, entre comillas, en un sentido muy lejano del actual, bien, en la Plaza Fuerte central. Por ejemplo, se dice que el Cid hizo varias faenas de este tipo, y también hubo faenas ante Carlomagno, Alfonso X el Sabio, y también no solo entre las cortes cristianas, sino en las cortes musulmanas. Como he sabido, la tauromaquia moderna no surge hasta el siglo XVIII, o sea, con la Ilustración, precisamente. Aquí lo único que quiero también traer un poco a colación es desvincular la idea de el progreso o la civilización o la toma de conciencia nos llevará a un estadio prácticamente de la Arcadia, donde ningún animal llorará en esta tierra. ¿Bien? Falso. La historia no va ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que hay un montón de sujetos operatorios con diversos intereses y objetivos, y también sucesos insospechados, como el descubrimiento del derecho romano, que han hecho que sucesivamente se vaya recuperando o abandonando determinadas prácticas como la tortura, o que se vaya refinando o no, pues prácticas sacrificiales como la tauromaquia. Entonces no es la civilización ni la moralidad, sino los hechos, sino las posibilidades técnicas coyunturales las que van a garantizar que la tauromaquia se abola aquí o allá. Por decirlo rápidamente, si la tauromaquia se llega a abolir en España, no será por nuestro discurso, sino porque, porque, por ejemplo, la izquierda enarbole contra la derecha la antitauromaquia. Y así es como, de hecho, en Cataluña, tomando la tauromaquia como emblema de España, se ha conseguido avanzar, por lo menos en esa línea, aunque, como he sabido, se ha vuelto a reafirmar la identidad nacional con los correbús, ¿no? Con el rollo de los toros de fuego y tal, que es exactamente la misma barbarie, pero una barbarie atravesada por el espíritu del pueblo, ¿bien? Que es cultura objetiva. Bien, como digo, no es hasta el siglo XVIII, con Francisco Romero, que es el primer torero stricto sensu, cuando se introduce ya la muleta y cuando se hace la faena a pie.
Bien, entonces ya, finalmente, después de esta exposición historiográfica, quizás demasiado aburrida para vosotros, vamos un poco a las conclusiones, a mi juicio, por lo menos de mi exposición, que las planteo, como se puede ver, no porque quiera haceros a vosotros reconfortaros en vuestras convicciones antiespecistas, sino para plantear verdaderamente el debate. Bien, entonces, en tono polémico, yo digo lo siguiente: la tortura es cultura, sí y no. La tortura es cultura en el sentido objetivo del término, ¿bien? Si entendemos por cultura instituciones objetivadas con una cierta tradición, atravesadas por esa entidad metafísica llamada el espíritu del pueblo, y también en un cierto sentido se puede hablar de la tortura como una cultura subjetiva, esto es, el torero no sabe torear desde el nacimiento, sino que ha tenido que aprender meméticamente una serie de técnicas, ¿bien?, para poder realizar su oficio. Pero ahora bien, hay un sentido quizás de cultura un poco más sutil, que sería el concepto de cultura como civilización, ¿bien?, algo propio de la ciudad, del cibes, ¿bien?, y en ese sentido, la cultura como civilización, como buenas costumbres y como algo adecuado a su contexto histórico, sí que se podría decir que la tauromaquia, no tanto tortura, sino en tanto que sacrificio, es incivilizada, esto es, no está a la altura de los tiempos, porque hay, como he sabido, espectáculos incruentos, mucho más eficaces desde cualquier punto de vista, económico, ganaderil, etcétera, de disfrutar de sacrificios, entre comillas, sin necesidad de realizarlos efectivamente. ¿Bien? Y aquí ya simplemente dejo turno para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto que la la charla de Ernesto ha sido de carácter enciclopédico, absoluto. De hecho, como la va a subir, si la queréis volver a ver luego y una tercera vez, pues estupendo. Bueno, un poco para rebajar el tema, ¿no?, el nivel, a una cuestión más de cultura popular. Cuando estabas comentando el caso de Mahoma, me he acordado de un capítulo de Halloween de Los Simpson en el cual Homer vende su alma al diablo por una rosquilla. Y entonces, antes de que se proceda al juicio, es torturado. Eso es interesante porque es torturado antes de la vista judicial, ¿no? Lo cual también tiene ciertos elementos inquisitoriales, y además le hacen un castigo, ¿no?, que lo llaman castigo irónico, pero es además profundizando en su práctica, que es que le hacen comer todas las rosquillas del mundo. Entonces, bueno, me ha recordado a eso. Sí. Claro, eso está extraído, si no recuerdo mal, de el cuarto anillo, si no recuerdo mal, que es donde están los pecadores de gula, tal cual lo describe Dante, que son personas que están obligadas a comer a través de un embudo, una especie como de chorro de papilla constante, ¿no? Antes has mencionado algo sobre un filósofo, el que decía lo de los dos tipos de cultura, que dijiste que por motivos religiosos o algo así, él sí que aceptaba la tauromaquia. El filósofo en cuestión es Gustavo Bueno, quien tiene esta teoría, ¿no?, de la aparición de las religiones a partir de los animales, y él entiende que los animales no son objeto de moralidad ni de ética, porque tiene una distinción él también bastante precisa entre lo que es la ética, la moral y la política. A su juicio, la ética no tiene tanto que ver con la reflexión de segundo grado acerca de nuestras costumbres, que es como se entiende, por ejemplo, la ética en la mayor parte de la bibliografía antiespecista, por ejemplo, en Peter Singer y compañía, pues la moral es las prácticas ordinarias que uno lleva a cabo, las mores, las costumbres, ¿no?, lo que o tempora o mores, o el tiempo o las costumbres, ¿no?, sino que la ética sería como una especie de reflexión de segundo grado universal que busca los valores que son buenos por sí mismos. Y enfrente a esa visión del mundo, que es una visión filosófica analítica, que en España se hereda a través de Aranguren, la visión que tiene Gustavo Bueno es que la ética es principalmente aquello que tiene que ver con la salud del cuerpo individual. Bien, así, la disciplina ética por antonomasia es la medicina, articulada a través del canon hipocrático. Bien, un médico, desde Hipócrates en adelante, tiene que jurar que no va a buscar la muerte de sus pacientes. Bien, frente a eso, la moral la entiende en términos culturales como los valores de un determinado colectivo. Bien, así existe la moral de la familia, o la moral de la camorra, o la moral de una clica, la moral de Purgang, etcétera. Bien, frente a eso ya estaría la política, bien, que es lo que tiene que ver con la articulación del Estado. El concepto de Estado que tiene es bastante ya más complejo.
Y eso no tiene nada, y eso siempre es algo que se produce en un eje del llamado espacio antropológico. Es que es muy complejo, es muy sistemático este filósofo, entonces no te puedo decir nada sin empezar o sea, no te puedo decir nada sobre un campo específico sin empezar a entrar en muchos temas paralelos, pero atiendan un poco lo que digo, que lo voy a decir muy brevemente, ¿bien? El espacio antropológico se divide, según él, en 3 ejes. El eje radial, el eje circular y el eje... bueno, da igual, los nombres son lo mismo. Lo importante es que hay un eje mediante el cual se vinculan los seres humanos de la misma especie, los miembros de la misma comunidad política o social, un eje que está vinculado con la naturaleza, entendida como extracción de recursos, etcétera, y el eje con lo animal, con lo numénico, que es un eje, en primera instancia, religioso. Bien, y uno de los debates que se han producido en la escuela, y que yo también he suscitado al respecto, es si ese eje deja de ser religioso para convertirse en moral en el momento en que incorporamos a nuestro día a día a los animales, porque a día de hoy, pues como he sabido, en la mayoría de los hogares europeos, lejos lo que suele haber es o ningún hijo o un gato o un perro, incluso antes un gato o un perro que un hijo, con lo cual los animales ya de manera, no en plan teórica, somos hermanos y tal, no, sino de manera factual, si tus padres tienen un gato o un perro, estás en condición de igualdad prácticamente que ese animal, ¿no? Y eso es lo que, digamos, la visión suya es una visión materialista, por decirlo rápidamente, y no idealista, que no apela a lo que deberían hacer los seres humanos, a los valores absolutos por los que uno debería regirse. Entonces él viene a decir básicamente que un poco por esa tradición religiosa, es una argumentación un poco floja a mi juicio, por esa tradición religiosa y por razones políticas adicionales, esto es porque la tauromaquia a día de hoy es un emblema nacional, esas son las razones principales por las que se debería preservar, o por lo menos por las cuales no se debería argumentar moralmente o éticamente acerca de esos temas. Bien, porque la ética no se ocupa de los cuerpos en general, sino de los cuerpos humanos, de la salud de los cuerpos humanos. ¿Se entiende más o menos? Bien. Yo lo que vengo a decir es que eso es falso, o sea, quiero decir que por un proceso histórico de evolución de esos ejes, si uno los quiere asumir como ya dados, el eje animal se funde rápidamente con el eje humano, de manera factual y no puramente teórica. Hay un debate que se puede consultar en Internet entre Íñigo Ngay y un servidor que se titula Debate sobre la cuestión del animalismo. ¿Bien? Y donde yo intento también reconstruir o analizar desde el punto de vista de esta distinción que os he traído de ética, moral y política, las diversas escuelas del antiespecismo. Entonces, para mí, por ejemplo, hay una diferencia clave entre, por ejemplo, Zoópolis, ¿no? en el que se pretende solucionar los problemas que tienen que ver con los animales salvajes mediante su nacionalización. Si recordáis ese libro, la propuesta que lleva a cabo es, pues, que cada Estado se ocupe, por decirlo grosso modo, de proteger los derechos de los animales que están dentro de su territorio nacional. Bien, para mí eso es una solución política en el sentido de que pretende incorporar a la comunidad política a los animales, frente a, por ejemplo, visiones más éticas, como sería, por ejemplo, yo creo, la vía vegana, como vía de actuación, ¿no? Y muchas otras. Bueno, ahí está el debate. Como sabéis, Íñigo Ngay también tiene un debate con Óscar Horta sobre el tema ya más específico de antiespecismo sin atender al tema de Gustavo Bueno. Óscar Horta, Íñigo Ngay y yo me llamo Ernesto Castro. Y ahí podéis encontrar material a saco. Y yo también he escrito un texto sobre la tauromaquia. He hecho una clasificación de todas las posiciones que puede haber sobre la tauromaquia desde un punto de vista político, ético, moral y también religioso. A mí me gustaría hacer otra, ya que nadie más interviene. Yo alguna vez he pensado, y esto también ha sido empleado como estrategia argumentativa por parte de los veganos, es decir, que de la misma manera que la tauromaquia le produce, digamos, un placer al espectador, el consumo de alimentos de origen animal le produce un placer digamos, al que los degusta, ¿no? Al que los saborea. Y que ese placer no es esencialmente diferente, o sea, que son, digamos, equivalentes. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que, bueno, hemos hablado del aspecto cultural y también, o sea, tampoco se va a poder desarrollar mucho la respuesta, pero sí podríamos considerar, digamos, el consumo, ¿no?, de productos de origen animal también cultura, si eso es cultura o no es cultura. Cultura gastronómica, evidentemente.
Yo una de las cosas que más trato en mis asignaturas de estética, que insisto, imparto unas pocas clases más allá en este mismo edificio, es en el sesgo visual y auditivo que ha tenido la mayor parte de la estética desde la época de los griegos. Esto es, para los griegos tan solo hay dos sentidos excelsos o perfectos, el sentido de la vista y el sentido del oído. Todas las formas artísticas que no apelan a esos dos sentidos no son propiamente dichas bellas artes, que ellos no utilizan esos términos, ellos hablan más bien de artes liberales o artes nobles. Bien, así la música y las artes plásticas han pasado canónicamente a formar parte del Ministerio de Cultura, pero no así la perfumería, que apela al sentido del olfato, los masajes, la arte de la masajística, que podría ser un arte del tacto, o el arte gastronómico. Bien, así, si uno entiende por cultura también la gastronomía, esto es aquello que en última instancia está apelando a lo culinario, también se puede hablar de una gastronomía que forma parte de la cultura y en los dos sentidos, porque también hay que saber paladear, y el gusto también se cultiva y se aprende en fin, a los niños pequeños solo les gusta la carne, ¿no? Entonces se suele decir, quizás porque le dan mucha, pero vamos, que no les gusta el pescado, por ejemplo. En fin, bueno, ya estamos entrando en banalidades, pero ya entendéis por dónde estoy intentando tirar. Y evidentemente, el hecho de que algo se describa como cultura o no, yo aquí también he querido desvincular, no lo he querido exponer de una manera muy bestia, he querido desvincular los juicios éticos de los estéticos. En una entrevista que yo hice en México a una gran enemiga del arte contemporáneo llamada Avelina Lesper, me ponía como ejemplo de arte inmoral los toros, precisamente. Bien, entonces ella decía que antes de que un arte no podía ser inmoral, por decirlo rápidamente. Esto es que hay un punto a partir del cual los valores éticos son idénticos a los valores estéticos. Bien, el ejemplo que también podríamos poner aquí es que en el arte contemporáneo hay casos de performances en los que se sacrifican animales. No quería traerlos, pues los casos de Rodrigo García, el dramaturgo que tiene una pieza que consiste en devorar un centollo vivo, ¿no? Hay mil cosas. Entonces, hay mil salvajadas. Entonces, pero una muy mítica fue el llamado perro de Habacuc, que supongo que algunos de vosotros conoceréis, ¿no? El perro de Habacuc consistió en una performance por un artista centroamericano que dejó morir de hambre a un perro en una galería junto a una pared en la que estaba escrita con comida de perro la frase eres lo que comes, si no recuerdo mal. Bien, entonces se trataba de una suerte también de exposición del cinismo y de la hipocresía de la gente del mundo del arte, que viendo a un animal que estaba desfalleciendo de hambre en el suelo, no hacía el gesto mínimo de coger esa carne que estaba en la pared y dársela. Bien, evidentemente tras la muerte del perro por inanición hubo un manifiesto, se recolectaron firmas para que ese artista nunca más fuera invitado a ningún tipo de feria internacional. El propio artista firmó en esa petición diciendo, esto es una frase muy buena, todo artista debe firmar su obra, entendiendo que la propia petición de que él fuera excomulgado del mundo del arte era su obra de arte. Se reveló a los meses o los días que en verdad el perro no había muerto, pero eso es lo que dice él, sino que lo habían liberado, etcétera. En fin, que había hecho como un paripé, pero tampoco se sabe muy bien. La clave del asunto es la siguiente. La obra, como obra conceptual, yo la considero la hostia. O sea, yo creo que es una obra de arte en toda su gama perfecta. O sea, tal y como está planteada como ataque al mundo del arte, me parece excelsa. Otra cosa es que haya que desvincular el juicio estético o artístico o institucional del juicio ético. Bien, yo no niego el carácter sublime que tiene la tauromaquia, y también su carácter naturalmente sangriento, porque lo sublime tiene que ser excesivo. Esto es algo que estaba en Kant. Kant decía que hay pueblos que son bellos y otros que son sublimes. Esto está en un texto llamado Consideraciones sobre la belleza y lo sublime, en donde Kant se pone muy chabacano, es un texto de juventud, y dice y establece equiparaciones entre pueblos y valores estéticos. Así dice que los franceses y los italianos son bellos porque armonizan el juego de las facultades y porque van en plan floridos y hablan así sutiles y tal, mientras que los británicos y los españoles pues son sublimes. Y en el caso español pone que los españoles son sublimes porque se duelan al amanecer, van embozados, les gustan los toros, etcétera. Bien, y yo sin negar los valores estéticos del toreo, vinculado con toda una tradición de tauromaquia, que también puede ser subvertida, ojo, por el antiespecismo,
desvinculo completamente la parte, creo, estética o cultural o institucional de la parte ética o moral. ¿Bien? De hecho, y digo que se puede recuperar o reapropiar esa tradición porque, como he sabido, Capital Animal, que es un proyecto artístico que se empezó a articular hace 2 años, hizo una exposición en la Calcografía de Madrid muy interesante titulada Otras tauromaquias, donde lo que hacía era retomar los grabados de Goya de la tauromaquia de su época, que era, insisto, una tauromaquia muy inicial, o sea, era una tauromaquia que se estaba escribiendo apenas 50 años antes después de que se creara formalmente. Bien, entonces, por ejemplo, en la tauromaquia aparecían todavía faenas a caballo o bueno, cosas así un poco, faenas con 2 toros, o sea, cosas así muy raras realmente. Lo que hicieron esta gente de Capital Animal fue reapropiarse de esa tradición y darle una vuelta desde un punto de vista antiespecista, ¿no? O sea, convertir lo que antes era la glorificación de un sanguinario en una reflexión que no niegue ese pasado. Entonces, yo creo que un antiespecismo que no sea un fundamentalismo ético, bien, que quiera imponer ese dicho de fiat justitia pereat mundus, ¿no? Hágase la justicia y muera el mundo, debe saber tener en cuenta esa tradición objetiva, porque todo lo que vaya a hacerse o deje de hacerse en un sentido moral u otro va a tener que pasar por instituciones muy precisas y de carácter material. Eso es lo que yo digo, y que por voluntad y vocación y conciencia nadie hace nada. Con esto que acabas de comentar y con lo que habías dicho al principio de una clase que diste sobre la definición del arte y cómo algunos artistas rechazan el arte contemporáneo y tal, y esto de desvincular lo estético de lo ético y todo, ¿podrías definir un poco el arte para ver si, no sé, si puedo ser capaz de yo poder definir el arte y poder ver si la tauromaquia es arte o no, sabiendo si, o partiendo de desvincularlo de lo ético y decir, vale, basándome solo en lo estético, sí puede ser arte, pero ver un poco si eso. Sí. Aquí yo, la pregunta tal y como la formulé inicialmente era, ¿consideráis que esto es deporte o arte? ¿Bien? A sabiendas de que muchos de vosotros no levantaríais la mano si la esgrima la intentáramos poner bajo la rúbrica de arte. ¿Bien? Porque arte también está vinculado con creación individual. Y de hecho hay un concepto prácticamente romántico del arte que sigue hasta el día de hoy, bajo la cual el arte no es sino la expresión de una especie de talento tecnificado, ¿bien? Y formalizado a través de determinadas plataformas o materiales. ¿Bien? El concepto de arte ha evolucionado muchísimo desde la antigüedad hasta el presente. Yo, de hecho, el curso pasado lo dediqué exclusivamente a la evolución del concepto de arte. Son 28 clases que están ahí y tengo una en concreto que se titula tal cual, ¿qué es el arte?, donde intento más o menos valorar todas las posibilidades, pero yo realmente todavía estoy intentando buscar esa definición, a pesar de haberle dedicado 28 clases y ser presuntamente un experto en el asunto, pues me encuentro como Sócrates en los diálogos de Platón y de juventud. O sea, estoy intentando llegar a una definición esencial del asunto, pero todavía no he hecho sino acariciarla, porque, por ejemplo, yo una de las contraposiciones que les ponía a los alumnos también era que levante la mano quien considere que el acueducto de Segovia es una obra de arte, y todo el mundo la levantaba. Que levante la mano quien considera que una canalización de agua contemporánea o un tendido eléctrico es una obra de arte. ¿Bien? Cuando los romanos hicieron esa obra de ingeniería en el siglo II después de Cristo, que es el momento en el que se hace el acueducto de Segovia, el acueducto de Segovia tiene una función similar a la que tiene hoy los tendidos eléctricos. Esto es transmitir agua o electricidad de un punto a otro. Entonces, la pregunta que yo planteé es, ¿acaso las artes no son sino las técnicas del pasado? Esto es en el momento en que una técnica deviene obsoleta y que ya no tiene una funcionalidad práctica, ¿acaso eso no se pasa a convertir en parte como de la arqueología? ¿Esto es todo arte, no es un arte del pasado? Claro, eso nos plantea la pregunta de en qué medida se puede utilizar el término arte contemporáneo, porque arte contemporáneo sería arte del presente. Y si todo arte es un arte del pasado, podríamos decir que respecto del presente tan solo podemos mantenernos como una especie de indiferencia ignaciana, ¿no? Ya dirá el tiempo si es el Rubius arte o es... No, yo lo planteo muy seriamente. O sea, lo que aquí puede parecer broma, yo entiendo que a lo largo de la historia cosas que se habían entendido como puro entretenimiento pasaron a convertirse en arte, como por ejemplo la televisión o la novela. La novela en el siglo XIX era una birria. Todos los tratadistas de filología hablaban de la poesía. Como el género supremo, la novela era una cosa que se publicaba por entregas en los periódicos. Y no es hasta el siglo XX, cuando la novela decae como medio de comunicación de masas y aparecen ya el cine,
que la novela alcanza su carácter artístico con el Ulises de James Joyce, El viaje al fin de la noche de Céline, Virginia Woolf y compañía, que son novelistas que se creen a sí mismos como artistas. Hasta entonces, ¿tú crees que Dickens se comprendía a sí mismo como algo más que un artesano o un productor de chorizos? Y lo mismo sucede a día de hoy con las series. De hecho, The Wire, como he sabido, siempre utiliza esta retórica del estilo dickensiano. ¿Ven? Las series, que hasta hace una época era el producto, la caja tonta, se ha convertido en arte a día de hoy. Y lo mismo podría pasar con los youtubers. Los youtubers que han sido considerados hasta el día de hoy como puro entretenimiento o chorrada o el Sálvame Deluxe de los millennials, se puede llegar a convertir en un determinado momento en no solamente la filosofía oficial, como ya lo es, a través de Dallas Review y su libro Mi Filosofía, sino también en el arte de nuestra época. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí entre paréntesis realmente. Ahora la cuestión es la siguiente. La tauromaquia se ve como si un arte. Si uno entiende por arte, insisto, una forma de creación individual, no sea tanto arte como un deporte. ¿Bien? El deporte, a mi juicio, está vinculado históricamente con las competiciones entre machos alfa. De ahí viene el deporte y no de otro lugar, ¿no? Por eso puse en relación la esgrima con las luchas entre machos alfa de ciervos. Porque la esgrima o los duelos al anochecer, etcétera, no son sino la sublimación de esa violencia primigenia, por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, sí, el torero no sería sino la forma moderna del héroe que se enfrenta a las fuerzas numéricas de la naturaleza. Claro, ya en unas condiciones pues muy degradadas, ¿no? Realmente. No sería sino el Teseo moderno, esto es, aquel que va al laberinto a matar al Minotauro, a enfrentarse con lo primigenio monstruoso. Sí, bueno, mi duda tiene más que ver con eso que decías hace un momento de si el antiespecismo tiene que ser o un fundamentalismo ético o una postura pues más materialista y tal. Y yo estuve ojeando el debate entre Íñigo y Óscar, y bueno, la postura de Óscar se puede decir que es un antiespecismo pues no materialista, en el que bueno, él daba sus argumentos sobre que los animales podían sentir dolor, etcétera, y concluía que por eso los animales deben tener derechos. Y entonces enseguida Íñigo saltaba diciendo que la proposición los animales deben tener derechos es falsa porque deber necesita la preexistencia de un marco jurídico de derechos y por tanto de un Estado constituida por la especie humana, que es la que está sometiendo a los animales, y que hasta que no viniesen, el ejemplo que daba de los aliens, a someternos a nosotros, no había nada que hacer. Entonces mi pregunta era si existe algo así como un materialismo que sea también antiespecista, y qué argumento darías tú que estás más o menos en esa postura. Claro, el concepto de derecho es un concepto muy vago y de hecho en un debate que tengo dentro de poco con Pedro Insua sobre el tema del derecho de autodeterminación estaremos seguramente la mayor parte del tiempo fajados con ese concepto, que es un concepto además que está muy extendido porque es un concepto muy anglosajón, ¿no? El apelar permanentemente a derechos, porque de hecho, como he sabido, la Constitución moderna, que apela principalmente a que el Estado tiene una función de salvaguarda de los derechos ya dados en un Estado de naturaleza primigenio, lockeano, es la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y así se ha extendido como el derecho a tener casa, el derecho a ser reconocido con un determinado género, toda una serie de temas que están muy actualidad también a día de hoy, ¿bien? Entonces, yo parto de una definición casi positivista de derecho, ¿bien? Derecho es aquel interés protegido por la ley que genera obligaciones en terceros. Ese interés no tiene por qué ser un interés subjetivamente valorado por aquella persona que es el titular del derecho. Bien, así, cuando convertimos al Coto de Doñana en un espacio bien protegido por la ley, por una serie de intereses muy concretos, como es, por ejemplo, la preservación de la naturaleza o, como eran los primeros años del Coto de Doñana, para que los cazadores tuvieran presas que cazar, esos intereses, con independencia de que sean razonables o no, están siendo protegidos y se puede decir, en un sentido no metafísico del término, que el Coto de Doñana tiene derechos. Esto es, que hay intereses protegidos por la ley que generan obligaciones en terceros. Si tú mañana vas como un piromano a quemar el Coto de Doñana, pues bueno, a lo mejor tienes suerte, pero vamos, que te puede caer una mucho más gorda de la que le caería en todo caso al de Galicia, ¿bien? Entonces, en ese sentido, yo no veo ningún problema que, habiendo dados unos estados como los actuales o unos marcos supraestatales que coinciden más o menos con determinados ecosistemas animales, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea o acuerdos intercontinentales, no pueda haber algo así como derechos animales entendidos en ese sentido de intereses
protegidos por la ley que generan derechos en terceros. Como de facto, pues empieza a avanzar cierta jurisprudencia sobre el asunto en tema de derechos de los animales domésticos. En ese campo sí que está considerado que por mucho que las gallinas principalmente sean una máquina de huevos, pues por lo menos tienen derecho a 5 centímetros más o ¿no? 1 milímetro más y así el marco europeo de referencia poco a poco va agrandando las cajas, no tanto como a nosotros nos gustaría, que sería simplemente eliminarlas por completo, pero poco a poco va reconociendo que de hecho hay unos intereses allí que se protegen por la ley, ¿no? Entonces yo creo que va por eso mi posición, más que ser una posición, digamos, insisto, del esfuerzo individual, de la no participación, que es la que tienen muchos, que me parece una posición muy loable, la de, a sabiendas de que el mundo es un mundo injusto, donde se producen crímenes sin par, mucha gente asume la posición, por así decir, casi epicúrea, de no participar de ese mundo, ¿no? Entonces, el vegano, aun a sabiendas de que su acto individual de dejar de comer carne no contribuye en nada, prácticamente en nada, marginalmente, a que se dejen de matar más animales o menos, lo hace para no participar, para no tener las manos manchadas de sangre. ¿Bien? Claro, que el problema que se produce es que el vegano intenta, por la vía ética, saltarse el fetichismo de la mercancía que decía Marx. ¿Bien? Las mercancías están producidas de tal forma que la relación causal que hay entre lo que tú consumes y lo que ha sucedido en la esfera de la producción, entre la esfera de circulación y la esfera de producción, entre el valor de uso y el valor de cambio, y lo que hay es un velo ahí imposible de penetrar. Entonces, por mucho que tú creas que dejando de comprar carne vas a incidir causalmente en que mañana no se mate un animal, eso no sucede de facto, salvo de manera muy agregada, ¿no? De que tú y un montón más de personas dejan de comer carnes, entonces ya sí, el distribuidor pues deja de pedir carne, pero si no, siempre hay un margen de beneficio y en ocasiones, como he sabido, habiendo exceso de carne, los distribuidores la tiran para que el precio se mantenga. Como decir que el libre mercado hace que a menos demanda de carne, la oferta puede ajustarse o bien rebajando el precio, o sea, o bien subiendo el precio, clásicos, o bien bajando el precio, o bien tirando excedente, o bien, o sea, que no sé si me explico, ¿no? Mi posición, por lo tanto, no es una posición ética, de decir, no, es que hay que dejar de comer carne y eso en algún momento va a hacer que se vuelva, no, es una cuestión política, ¿no? Hay una serie de intereses, del mismo modo que no se permiten los vientres de alquiler por razones morales que también son dudosas, o que las cuales hay que entrar finísimo, yo creo. O como el tema de la prostitución, donde también la cosa es, vamos, yo ni siquiera quiero entrar en esos temas, pues en el tema de los derechos animales, donde yo creo que no hay nadie, por cartesiano o sádico que sea, que no reconozca que los animales tienen capacidad de sentir y que hay unos intereses allí objetivos que se pueden respetar. Vamos, que eso no se incorpore a los propios textos constitucionales, vamos, me parece de cajón, como se podrían incorporar también todos los temas relativos al ecologismo. Yo aquí, en este punto, aunque sé que es una tradición muy asentada el considerar que el animalismo y el ecologismo son tradiciones antagónicas, y de hecho lo son desde un punto de vista metodológico y en la praxis real lo son también cuando se introducen animales carnívoras y se reintroducen en espacios ecológicos dominados por especies halógenas, ¿no? Como el caso de las cabras en el Monte del Pardo, que reintrodujeron el lobo para controlar la población, a pesar de que los ecologistas y los animalistas o antiespecistas de facto entren en contradicción, porque unos parten de que es valioso el individuo y los otros de que lo que es valioso es el colectivo, el conjunto, la especie o el ecosistema. Yo creo que in the long run, a largo plazo, lo que beneficia a la especie también beneficia al individuo. ¿Bien? Porque una especie que supera su cota ecológica y llega al estado de sobrepoblación, en un momento dado va a llevar a todos esos individuos a la extinción. Y así también yo entiendo que, aunque en el corto plazo el bien del individuo humano no coincida con el bien del Estado, a largo plazo sí. Es decir, que aunque a ti te dé igual hoy si Cataluña se independiza o no, incluso aunque mañana te puedan llevar a la guerra civil y para ti sea una putada individual, a largo plazo, que hay un Estado que tenga una serie de intereses y tal, aunque sea muy muy a largo plazo, coincide con ciertos intereses de buena parte de nosotros. Eso es lo que yo diría. Entonces yo tengo una visión ahí quizás muy a largo plazo, muy realmente materialista, muy poco utópica y más bien de ir poco a poco, pero sentándolo más bien desde un punto de vista político. Siento por joderos. Simplemente quería preguntar justo por lo último que has mencionado. O sea, ¿cuál es la argumentación que has puesto, digamos, que en el largo plazo coincidan un poco no las posturas, sino más que nada los objetivos entre el ecologismo y el antiespecismo, o como has dicho, el individuo y el Estado?
O sea, bueno, también hay que matizarlo mucho porque dependiendo también de la estrategia reproductiva de la especie, ¿no? Esto es algo muy estudiado, por ejemplo, por Óscar Horta. La mayor parte de las especies que viven en el planeta Tierra tienen estrategias reproductivas que lo que hacen es intentar maximizar el número de crías, minimizar su crianza para garantizar por lo menos que haya 2 o 3 que sobrevivan, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático es el de los arácnidos, ¿no? Hay unos se llaman estrategias H, creo, y unas estrategias F. Bueno, hay varias letras que se utilizan para designar esos tipos de estrategias, ¿no? K y R, gracias. Entonces, en un extremo se encuentran los arácnidos, que tienen 20.000 crías, de las cuales sobreviven 3 en una cosa que es verdaderamente como los Juegos del Hambre. O sea, aquello es salvaje, ¿no? Y en el extremo opuesto están los seres humanos, y ya directamente los chinos, ¿no? Que tienen una sola cría, ¿no? Que cuidan hasta los 30 y 40 años, y así se produce, como he sabido en China, el fenómeno del pequeño príncipe, que es que hay una clase media alta o media baja incluso de niños que que son el centro del mundo de sus padres, ¿no? Y que son la cúspide del egoísmo universal, ¿no? Bien, entonces, claro, si hay una estrategia de reproducción del primer tipo, bien, de muchas crías, poca crianza, evidentemente el interés de la especie a largo plazo no coincide con el de los individuos. Pero hay una cosa también interesante, que es que los animales que tienen mayores facultades, mayores posibilidades o capacidades de realización, bien, suelen ser animales que tienen estrategias reproductivas con menos crías y mayor crianza, bien, como los mamíferos, los reptiles, las aves, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a decir que se equilibra, ¿bien? Pero para mí eso es algo que muy poca gente va a discutir, el hecho de que el placer que puede realizar en 30 años un elefante es mucho mayor que el que puede realizar en no sé, una semana una mosca, ¿bien? Como he sabido, hay casos marginales ahí ya de los famosos mejillones y tal, ¿no? Que hay gente que los considera casi vegetales, etcétera, porque si no tienen sistema motriz, no tienen... Bien. Todos estos como casos marginales siempre se utilizan como contraejemplos, pero yo simplemente vengo a decir esto, que hay por lo menos ciertas especies y ciertas estrategias reproductivas en las cuales sí que se puede ver de manera bastante clara que a largo plazo los intereses de la especie, por ejemplo, pues no alcanzar la sobrepoblación, etcétera, sobre todo el de la sobrepoblación me parece claro, coinciden con los intereses del individuo, ¿bien? Porque una sobrepoblación de mangostas o de cualquier otra especie así de estas que se expanden sin ton ni son, conduce en última instancia a su extinción, ¿no? Y esto también sería aplicable, yo creo, a la especie humana, ¿bien? Entonces, los intereses a largo plazo de la especie humana coinciden con la de sus individuos, siempre y cuando la conducta de esa especie no sea irracional, no sea como la de una plaga, cosa que no está demostrada que no sea el caso a día de hoy, ¿bien? Y de facto también yo asumo un poco digamos, una visión no prometeica de la técnica, ¿no? O sea, yo por ejemplo escribí un artículo sobre Jeff McMahon, su propuesta de exterminar los carnívoros. Bien, que me parece una propuesta utópica porque exterminando a los carnívoros tan solo acabas con una parte del mal natural. Como he sabido, la parte que más rabia le daba a Darwin, una de las razones por las cuales él dejó de dudar de la existencia de Dios, es que hay animales que como estrategia reproductiva, en concreto ciertas avispas, lo que hacen es paralizan a ciertos arácnidos, introducen sus huevas en los arácnidos todavía vivos, de tal forma que cuando eclosionan las crías, estas devoran al propio animal desde dentro. Bien, que es una experiencia a partir de la cual se hizo la película Alien. Alien lo único que hace es tomar esa referencia. O sea, que la ciencia ficción no se aproxima ni nada, está a años luz de lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que le llevó a dudar a Darwin de la existencia de Dios, ¿bien? Vale, puede que tiene sentido que haya un cierto mal humano, porque los seres humanos hemos pecado y al fin y al cabo estamos aquí un poco castigados, ¿no? Os habéis portado mal, pues ahora os toca ir fuera del Edén, ya volveréis a jugar en la otra vida, si os portáis bien, ¿no? Pero claro, los animales no tienen ni culpa ni mérito. Así, ¿por qué se les hace sufrir? Salvo que sea como una especie de espectáculo ya de modo sádico. Y insisto, acabar con los carnívoros, pues tan solo sería eliminar una parte del problema y dejar de lado la parte del león, nunca mejor dicho, que es el clima, los climas hostiles, el parasitismo y una serie de fenómenos que hacen que los animales se estén dando por culo, por decirlo rápidamente, mutuamente en el estado salvaje.
Entonces, dada la limitación técnica del ser humano, ¿bien?, que por mucho que haya teorías que yo sé que existen acerca de que el ser humano, dada su capacidad técnica y que está de facto interviniendo en todos los procesos naturales, y que la alternativa no es entre actuar y no actuar, sino cómo actuar y conforme a qué valores. Bien, si queremos seguir actuando en la naturaleza conforme a valores antropocéntricos o queremos intervenir conforme a valores ecocéntricos, como se interviene, por ejemplo, pues eso, en el Coto de Doñana o en la Sierra de Guadarrama y demás, o también queremos intervenir con intereses o valores antiespecistas que tengan en consideración también los valores, la capacidad de sintiencia de ciertos individuos de otras especies. Bien, yo creo que eso es cierto, o sea, creo que deberíamos plantearnos el problema de la intervención en la naturaleza en términos más bien de qué valores vamos a elegir, pero también debemos tener en cuenta que la ignorancia humana es infinita, que nuestra arrogancia también lo es, y que la pretensión de convertirnos en algo así como los tripulantes de la nave Gaia, como dicen algunos, pues nos puede llevar precisamente al desastre máximo, como sucedió, por ejemplo, en el mar de Aral. El mar de Aral, como es sabido, la conducción de los ríos que conducían al mar de Aral en la Unión Soviética se presentaba como un proyecto pues del máximo raciocinio para administrar los recursos hídricos y demás, y eso lo que condujo en última instancia es a la desecación de ese mar y a la desaparición de una serie de poblaciones que vivían precisamente de la pesca no solamente de poblaciones humanas, sino también de poblaciones de peces en concreto de ese mar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tomárselo todo todo muy mesurado, ¿no? Todo muy mesurado, sí.